Por favor. Audiencia pública correspondiente al 18 de junio de 2007. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros tiene la palabra para informar. Sí, con la venia de esta ilustrísima sala, con la venia del excelentísimo señor presidente. Creo que todos queremos saber la verdad y la verdad saldrá en parte de este juicio. Y entre ellos quiero empezar leyendo a los que represento, porque siempre empezamos por Ángeles Pedraza y otros, y son muchos más los que están detrás de este letrado y los que me han apoyado para realizar el trabajo bueno o malo que he podido hacer hasta el día de hoy. Y estos, evidentemente, siempre hemos mencionado a doña Ángeles Pedraza Portero, a don Gabriel Moris Noguera, a doña Caterín Palacios Lopera, a doña Pilar Crespo de la Torre, a don Miguel Sánchez Montilla, a doña María Teresa Martín García, doña Raquel del Castillo Maillo, don Gonzalo Villamarín Barredo, don Luis Ramón Postigo Calvo, don Roberto Carrillo Prieto, doña María Concepción Pérez Cañadillas, don Ismael Arenas Acedo y doña Ana María Barroso Simón, doña Esther Martínez Mejino, don Raúl Carretón Llanos, don Ignacio González de Castro, don Francisco García Pomar. Todos ellos, evidentemente, exigen la memoria, la dignidad y la justicia como la más excelente de las virtudes. Y para ellos es este informe y para ellos ha sido este trabajo de acusación. No lo olvidemos nunca, un trabajo de acusación, no de defensa. Lo único que quizá la línea de este letrado ha sido siempre poner en duda lo que tenía que poner en duda y traer a la sala todas las pruebas con las que se cuenta para sostener la acusación que vamos a sostener contra todos y cada uno de los acusados en la presente causa, con las excepciones de los procesados a los cuales hemos ido retirando. Al día de hoy el terrorismo sigue siendo en todo el mundo una gran amenaza, el delirante enemigo de los derechos, valores y principios fundamentales de todos los hombres y mujeres de bien, la vida y la libertad, la paz y la dignidad. Y lo es sin importar el motivo, excusa, ideario o bandera que lo impulse, sencillamente porque ninguna causa lo legitima. Esto es evidente que no es mío. Esto lo dijo Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Nosotros debemos ahora recordar y elevar muy alto las luces de nuestras víctimas, de aquellos que vivieron generosamente y que han dado su vida y que se quedaron en aquella mañana del 11 de marzo. A esas 192 víctimas queremos recordar 191 de los trenes, un geo muerto en Leganés, más los cientos y cientos de víctimas, 1.841 víctimas, que al día de hoy, en principio reconocidas, siguen estando ahí detrás. Precisamente aquí lo que tenemos que hacer es rendirles un homenaje, en principio, porque son las verdaderas protagonistas de este juicio, y el recuerdo que se merecen realmente. Y porque creo que en este exordio inicial es el momento idóneo para hacer las puntualizaciones en cuanto a víctimas, en cuanto a los agradecimientos que incluso el Ministerio Fiscal en sus informes han ido realizando. Y aquí es preciso hacer victimología, que no victimismo, pero sí saber qué es lo que hay detrás de cada una de las víctimas, al menos de las que yo represento, porque todas tienen una historia detrás. En este caso voy a ser breve, pero sí voy a dar una pincelada que es necesaria para que queden realmente en nuestros corazones. A María Teresa Martín, que perdió a su padre Luis y que quedó huérfana, puesto que carecía de madre, sola en la vida. A Julita, que con 53 años dejó a su marido Francisco y a sus hijas Patricia y Raquel en el más absoluto dolor. A Juan Pablo, que dejó a sus padres Gabriel y María del Pilar, y a ese hermano que no superó su ausencia. A Miriam, que con sus ojos azules iluminaba la vida de todos los que la rodeaban. Ya nada será igual para su madre Ángeles, que lucha día a día para saber quién asesinó a su hija, con lo que significa la pérdida de una hija para una madre. Su hermano Javi y su marido, a Ignacio, guardia civil, un héroe que viajaba en ese tren y que no dudó en sacar inmediatamente su identificación y ayudar hasta la extenuación, porque el deber y el honor se lo demandaron, allí, en los mismos trenes. A Gonzalo, capitán del ejército, 3 veces campeón de España de atletismo en un deporte de orientación, quizá uno de los más complicados y duros de los que existen. A él le quitaron quizás su pasión. Se resiste a abandonar realmente una de sus pasiones. A ese comandante de artillería, yo siempre le llamo mi comandante, que supera día a día la experiencia y que al día de hoy, lo siento mucho, pero todavía sigue esperando un perdón. A Luis, que con sus 42 años vive superando el antes y el después de aquel fatídico día. A Roberto, que desesperadamente intenta luchar con esa doble imagen que se interpone entre él y su pasión, la pintura y el dibujo. A Esther, esa chica valiente, que con su hemiplegia y sus múltiples heridas y secuelas intenta llenar su día con esperanza.
a Raquel, una joven de 24 años, funcionaria de la Comunidad de Madrid, que necesita constantemente una persona de ayuda para subir a los medios de transporte, a Miguel, guardia civil de 39 años, incapacitado, que lucha día a día contra las secuelas físicas y psicológicas que le han cambiado la vida. No volverá a subir a una moto de la Guardia Civil de Tráfico. A Miguel Ángel, ese joven que deja esposa y 2 niñitas, Paula y Julia, y a su luchadora hermana Virginia, que no deja buscar justicia para su memoria. A Alberto, que con tan solo 24 años ya era un becario de vuelo, piloto en Air Europa, que ha perdido su futuro y dejado a sus padres, Ismael y Ana María, y a su única hermana Elena, en la más absoluta tristeza. Y a todas las víctimas del terrorismo que tienen sus vidas truncadas de una manera tan alevosa. Esto queríamos hacerlo de esta manera porque entendemos que las víctimas merecen, y toda España merece saber que detrás de cada víctima hay una historia y que por eso hacemos victimología. Porque el juicio no se acaba solo en la condena de los acusados, no se acaba o incluso en la absolución de los acusados. Este juicio no se acabará nunca precisamente por las secuelas que van a llevar. Ha habido agradecimientos en la sala y yo quiero hacer unos agradecimientos especiales. Por un lado, a la sala, precisamente por cómo ha sido capaz de dirigir este juicio. No lo habíamos dudado nunca, evidentemente, porque ya otras veces hemos informado ante estas salas de la Audiencia Nacional. Hemos tenido el privilegio de ver cómo 3 presidentes de la Audiencia Nacional han dirigido quizá el juicio más importante de la historia de España. Y desde luego lo han llevado a cabo con una labor profesional. Se han agradecido aquí a los funcionarios, que han hecho una labor ímproba para todas las personas, para todos los profesionales. Se ha agradecido a todos aquellos voluntarios que aquel día, que aquel 11 de marzo, olvidando sus propias penalidades personales, ayudaron hasta la extenuación en el IFEMA, en los trenes, cargando cadáveres, levantando heridos, llevando heridos a los centros de salud. Pero también debemos agradecer, dentro de este juicio, a todos los que están ahí fuera, todos esos hombres de uniforme o de paisano, azul o verde, que son los que han hecho que día a día podamos hacer este juicio. Entrando, saliendo, guardando nuestra seguridad, haciendo que todo fuera lo más rápido posible, no poniendo una sola traba. Y ante cualquier dificultad siempre estaban allí realmente para ayudarnos. Esa gente que no ha pedido nada más que una sonrisa. Y creo que esa sonrisa se la podemos dar cada vez que entremos, porque son, pues al día de hoy, los que realmente nos ayudan a que todo esto haya salido como ha salido, sin un solo problema. Realmente había prometido que no iba a contestar a las insinuaciones que se han ido haciendo a lo largo de este juicio contra esta acusación, incluso contra estas otras acusaciones, e incluso que se han hecho fundamentalmente en 2 informes. Pero creo que mi deber sí me hace el contestarlas, pero el contestarlas como deben ser contestadas. Porque todo hay que traerlo aquí encima de la mesa, no nos podemos quedar solo en la frase exacta, solo en la frase, hay que verla en el contexto y hay que ver cuál es su continuación. El jefe de la Fiscalía, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, dijo que no había nada más hermoso que buscar la verdad. Y era de Cicerón. La frase dice: no hay nada más hermoso que buscar la verdad, no hay nada más indigno que buscar la mentira y pretender que se convierta en verdad. Pero es que en ese discurso de Cicerón lo que también nos viene a decir es que cuando la verdad se corrompe con la mentira o con el silencio, deja de ser verdad. Nunca en los 18 años que llevo de ejercicio en la Audiencia Nacional habíamos visto quizá lo que se ha visto, menospreciar a las víctimas, menospreciarlas de una manera atacándoles en lo más profundo de su ser. Y lo tengo que decir bien alto y muy claro. Uno de los peritos, don Gabriel Moris, efectivamente le llamaron cristalero, con un único ánimo de humillarle o de afectarle. Lo que no debemos perder de vista siempre es una cosa. Primero, don Gabriel Moris, es uno de mis representados, se ofreció como perito químico. Fue el director de una multinacional química. Algo más que cristalero y algo más de química entiendo que va a entender. No fue puesto en tela de juicio jamás su profesionalidad, y no lo ha sido por ninguno de sus compañeros. Me parece que el respeto a las víctimas es lo máximo que debemos tener, y más en este juicio. A las víctimas, pertenezcan a una asociación o pertenezcan a otra, piensen una cosa o piensen la otra, todas son víctimas y todas llevan su dolor. Me parece que menospreciarlas de esta manera no creo que sea de recibo. Y además se ha llegado a decir que si cobraban, que si habían cobrado o quién no había podido traer a un perito porque no había dinero. Ninguno que yo sepa ha cobrado. Han actuado altruistamente, precisamente en beneficio de las acusaciones que les propusimos, de las defensas que les propusieron, y luego a la sala que hizo suya esa prueba que se debió hacer hace muchos años y que desde luego no se ha hecho.
Entrando ya en los alegatos que se han ido haciendo, porque tanto el Ministerio Fiscal ha dividido en tres su informe, como el resto de los informes, de los que me han precedido en el uso de la palabra, tenemos que hacer una matización que nos parece importante, por lo menos a juicio de esta parte. El Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas englobaron este atentado realmente en un inicio, que fueron los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, en la sinagoga de la isla de Kerba, el atentado en Bali, el atentado en Casablanca, el atentado en Londres y el atentado en Bombay. Y nos vendieron que el atentado del 11 de marzo de Madrid se debía a la presencia de las tropas españolas desplegadas allí. Creo que esto solo ha sido un dime y direte más de todos los que nos han llevado a lo largo de los años. Nos han querido vender la existencia de una guerra para España estoy hablando, y España jamás estuvo en ninguna guerra. Y nunca lo estuvo, porque nuestras tropas jamás fueron a Irak a la guerra. Hoy se encuentran en Afganistán. De hecho, ahora mismo al Parlamento se le ha pedido la ampliación de esas tropas. Nuestras tropas fueron bajo mandato de la ONU. Se puede incluso decir cuáles fueron las resoluciones, que vienen en la 1441 de 2002, 1483 y 1511 de 2003. La misión de las tropas españolas era tropa humanitaria. Y aquí se puede incluso dar un ejemplo. El comandante Gonzalo, de la Guardia Civil, un guardia civil, amigo personal mío, que además uno de los magistrados de la sala lo recordará, porque lo habrá visto en múltiples informes de huellas, murió precisamente en una defensa de seguridad, ejerciendo su labor de policía, intentando ayudar. Allí lo único que se hacía era ayudar, construir hospitales, construir carreteras. Desde luego no fuimos realmente a una guerra, sino que fuimos a ayudar en lo que se podía, que es lo que han hecho nuestras tropas siempre que han salido al extranjero. Para nosotros, este atentado terrorista lo único que tuvo fue un fin espurio. Era acabar con el legítimo gobierno de España como firme baluarte de la lucha antiterrorista. Se nos ha hablado de la trama de Al-Qaeda. Bien, la red de Al-Qaeda está ahí. La red de Al-Qaeda está en todos los medios de comunicación, la red de Al-Qaeda está actuando donde está actuando, pero me parece que en este procedimiento hay serias dudas de que esa red de Al-Qaeda esté. Y creo que el elemento fundamental es que, pues Osama Bin Laden no ha sido procesado en este procedimiento. No debe haber pruebas, o no había pruebas para hacerlo. No se ha traído los elementos más representativos de la red de Al-Qaeda, porque no están aquí, ni están siendo juzgados aquí, ni han sido procesados en este procedimiento expreso, que son los atentados del 11 de marzo. ¿A quiénes tenemos aquí? Aquí los que tenemos es, pues realmente, a unos delincuentes comunes en muchos casos, tenemos a confidentes, ya sea, me da lo mismo, si del CNI, de la policía, de la Guardia Civil, tenemos traficantes de drogas. Y aquí sí que vamos a hacer una mención, porque parece que es la políticamente incorrecta. ¿Está ETA? Pues todavía no lo sabemos, porque no se ha investigado. Lo que sí estamos seguros es de una cosa. Una de las acusaciones que ocupa estrados detrás de mí habló de una cuarta trama. Yo no sé si existe aquí una cuarta trama. Lo que sí entiendo es que aquí no están todos los que deberían estar y que aquí intervino otra organización en relación a las que tenemos hoy juzgando, porque si no se daba la imposibilidad de cometer este atentado. Era prácticamente imposible que solo los que se sientan en el banquillo tuvieran infraestructura para cometer el mayor atentado que se ha dado en Europa. Hay pruebas para condenar, o entendemos que hay pruebas para condenar a los que se sientan en el banquillo, pero entendemos que la investigación no puede ser cerrada por todo lo que iremos exponiendo más adelante. Aquí se daba un hecho histórico, que era un atentado que cambió el curso de la historia de España. Eso es lo que se buscaba. Y no estoy seguro, y estoy convencido de que los que están aquí no fueron todos esos partícipes, porque realmente ni siquiera conocían el alcance de lo que era ese atentado. Yo creo, o entendemos, que con una mínima investigación rigurosa, desde luego, podíamos haberlo hecho. Volveremos a mencionar a la organización terrorista ETA cuando llegue, como lo han mencionado las otras acusaciones, y expondremos el por qué no vamos a indultar a la serpiente, a pesar de las pruebas que hemos visto. Pero no la queremos indultar porque creemos que se debe investigar, y cuando se haya hecho una investigación seria podamos decir, pues no estaba o sí estaba. Eso, desde luego, es lo que esta parte va a buscar, y que sí quedó indicado tanto en nuestros escritos de conclusiones provisionales como en nuestros escritos de conclusiones que se elevaron a definitivas. Quiero recordar que fue
la semana pasada. Entiéndase nuestra acusación como un escrito de acusación, como un informe de acusación, desde luego no como una acusación ciega, ni siquiera como una defensa, aunque muchos lo van a interpretar en ciertos momentos como una defensa. Tenemos las pruebas, que son las que analizaremos, pruebas que incluso el Ministerio Fiscal en algunos casos ha hecho un alegato, pues como lo ha hecho en muchísimos de los procedimientos. Es decir, se han analizado declaraciones de coimputados con la validez que las mismas tienen en la interpretación de la Sala, como establece la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los sentidos positivo y negativo, viendo si hay elementos espurios, viendo si hay beneficios a obtener por meter a alguien o por no meter a alguien, ver la validez de los informes periciales que se han emitido, que efectivamente el Supremo lo dejó muy claro, que un solo perito puede emitir un informe siempre que ese laboratorio tenga todas las garantías y sea homologado. Tenemos realmente contradicciones en esas declaraciones, tenemos una trama de Asturias, tenemos además intervenciones telefónicas que están hechas bajo toda la rigurosidad de la ley y que el conjunto de todas esas pruebas sí que nos llevan a determinar, como ya ha sido expuesto y está expuesto en todos nuestros escritos, en la autoría de las personas que hoy se sientan como acusados, excepto para esta parte, uno, que ha retirado el resto de las acusaciones, y dos, que nosotros hemos retirado, o tres personas, en el fondo han sido tres, pero fundamentalmente dos que hemos retirado y que la gente no entenderán cuál ha sido, pero para nosotros lo fundamental es la existencia de una prueba de cargo suficiente, como establece el Tribunal Constitucional, para poder basar una sentencia. Si la presunción de inocencia es una presunción iuris tantum, puede ser desvirtuada y realmente entendemos que en varios no se ha podido desvirtuar esa presunción de inocencia. Una mención, casi por terminar este alegato, antes de entrar en lo que ha sido la instrucción, si es a un miembro del Ministerio Fiscal cuando vino a decir, ante las quejas por parte de los letrados, de los tiempos de los que habíamos dispuesto, que si poco menos que habíamos sido unos vagos. Evidentemente los letrados particulares, y más los de oficio, pues es evidente que ni hemos tenido el tiempo suficiente para acceder a una causa de esta categoría, ni hemos tenido los medios que el Estado pone a disposición del Ministerio Público, lógicamente. Con todo y con ello se ha traído al juicio las mejores acusaciones y las mejores defensas. Cada uno asumiremos el papel y el rol que nos corresponda. Seremos juzgados por la gente, es precisamente el primer juicio que se está retransmitiendo en toda España en directo, y serán ellos quienes nos juzguen. Y será la Sala la que sepa distinguir, y será la Sala la que valorará al final todas y cada una de las pruebas, al margen de lo que podamos decir estos letrados, pero será esa Sala. Por lo tanto, nosotros tenemos que negar la mayor. Tenemos ahora el hecho en sí de lo que ha sido la propia instrucción de la causa, que desde luego creo que se han presentado nulidades, precisamente por ese abuso del secreto de actuaciones, que esta parte también lo ha entendido vulnerador del derecho de acusación. No recurrimos, no vamos a decir que hemos recurrido los autos, porque conocemos perfectamente la sentencia, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que cuando estableció, a pesar de que la ley de enjuiciamiento criminal establece un mes, el secreto del sumario, estableció que se podía extender mientras que fuera necesario. Pero es que en este caso aquí ha habido un abuso del secreto del sumario por parte de la instrucción y por parte del Ministerio Fiscal. Se ha hecho una instrucción dirigida, no una instrucción buscando la verdad de los hechos, sino dirigida en una línea. Y no ha importado que se intentaran pedir pruebas en otros sentidos, que se instaran diligencias de prueba, intentar no buscar la verdad oficial, que era la que se vendía en los medios de comunicación. No, queríamos saber la verdad. Esa es la que no se dejó. Otros compañeros inundaban el juzgado con escritos de prueba que eran sistemáticamente denegados. Entendemos que de 100, de 200 solicitudes de diligencias pedidas, al menos 1, 2 o 5 tendrían realmente una opción. Eso, desde luego, no se ha dado. Luego, diligencias, mi compañero sacaba la famosa diligencia del helicóptero, que está en el folio 48.550, el tomo 132, que todavía realmente no sabemos dónde está. Creo que hubiera sido mucho más importante tener los vagones y poder hacer una inspección ocular de los vagones, nuevas tomas de muestras de los vagones y de todas aquellas muestras que se recogieron de los trenes, pero la casualidad hizo que a los pocos días fueran unos destruidos y otros incinerados. Hemos pasado de un ha estallado goma 2 seco a ahora da lo mismo lo que haya estallado en los trenes.
me parece que el arma del crimen siempre será importante para determinar la autoría del crimen. Y eso aquí se determinó el segundo día. Ya nos dijeron quiénes eran. Y ahí se paró cualquier tipo de investigación. Se ha traído, después de múltiples detenciones, se ha traído a unas personas que tienen su participación, pero no se ha querido ir más allá. Realmente los árboles, creo, que nos han impedido ver el bosque. Hay muchos elementos para discutir y los iremos poniendo todos y cada uno en su momento y en su parte para intentar evitar las repeticiones o las reiteraciones que creemos que deben entrar en cada uno de los sitios. Por supuesto, esta parte hace suyas lo que sean las pruebas obtenidas con todas las garantías y que no tienen, evidentemente, ningún género de dudas. Pero hay otras pruebas que realmente presentan dudas y que para nosotros no pueden ser base de la acusación. Y creemos que una acusación debe traer todo lo que tenga, lo que le perjudique o lo que le beneficie. Y a nosotros, como esta acusación particular y mis mandantes que me exigen un trabajo en especial, sí que tengo que traer la duda sobre precisamente quizá los tres elementos más importantes que para el Ministerio Público y otras acusaciones han sido para traer a los culpables de este procedimiento y que al parecer no tienen ninguna discusión, pero no han entrado o no se ha querido entrar en los pequeños detalles que hacen que al menos tengan una duda. No voy a dudar de las intervenciones telefónicas, no voy a dudar de las declaraciones, pero sí hay muchos hechos y demasiados hechos que llaman la atención. A mucha gente no le gustará lo que voy a decir porque, claro, pongo en duda realmente desde lo que estalló hasta las famosas cadenas de custodia que se nos dice que eran perfectas cuando desde luego es la primera vez que un atentado terrorista en España no se han seguido esas cadenas de custodia y no se han podido hacer. Nunca se habían ocultado informes en un proceso penal en la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo y aquí se han ocultado informes. De hecho, hay hasta un testimonio abierto, un proceso abierto en el juzgado 35 donde mi compañero se encuentra personado. Nos encontramos, creemos que con fallos de gravedad que nos han impedido ver quiénes eran de verdad los inductores de este atentado y el resto de los autores materiales. Y la pregunta fundamental que en todo procedimiento penal o en todo delito hay que hacerse: ¿a quién benefició de verdad este atentado? ¿A quién beneficiaron estas 192 muertes? No estamos hablando, aunque para este letrado todas las víctimas son iguales, sean de islamistas, sean de ETA, sean del Grapo, sean del FRAP, sean de cualquier organización terrorista, todas son iguales, pero ¿quién quiso poner 192 cadáveres encima de la mesa contra el gobierno legítimo de España y contra una nación como España que ocupaba un lugar predominante en la escena internacional? Entendemos que aquel día, el 11 de marzo, por orden de persona o personas no identificadas hasta este momento, o la confluencia de distintas organizaciones terroristas, se dirigieron a la estación de Alcalá de Henares en diversos vehículos. Y a partir de esos vehículos se introdujeron una serie de artefactos explosivos en los trenes. Esto es algo sabido por activa y por pasiva. Pero tenemos que marcar ciertos elementos, como lo hemos dicho, que no podemos estar de acuerdo en ningún momento. Y vamos a empezar precisamente en el Skoda Fabia y en los elementos que se encuentran en la instrucción de la causa y que cuestionan la validez, por ejemplo, de que este vehículo estuviera en Alcalá ese día o que ese vehículo pudiera haber trasladado explosivos o que ese vehículo hubiera podido ser utilizado. Quizá el primer detalle, aunque luego entraremos en la cronología, es llamativo, y a este de todo le llama la atención que en todo el vehículo se haya encontrado ADN, en lo que es el vehículo. Sí, en elementos transportables hay ADNs, en el propio vehículo no lo hay. Pero teniendo en cuenta que fue robado en Benidorm el 7 de septiembre, que el 11 del 2003, que el 11 de septiembre participa en un robo con intimidación al Alcorcón, que el 22 de octubre se va sin pagar de una gasolinera, que permanece aparcado nada menos que en la avenida de Bruselas, en un carga y descarga donde se llama 2 veces a la policía porque allí vive un magistrado y no aparece que ese vehículo sea robado. Ese vehículo desaparece, nunca se llama, o se llama muy posteriormente a la casa GER para decir: oiga, tiene usted aquí el vehículo, ¿cómo que no va a aparecer el vehículo con anterioridad? Pero es que cuando aparece ya en la calle Infantado, aparece a escasos metros donde estaba la Kangoo. Otro elemento a tener en cuenta: hubo más de 400 peticiones de matrículas esos días
alrededor de la furgoneta de Alcalá. Pues bien, la de este coche no se encontraba. Creemos, bueno, otro detalle, a los pocos días la Guardia Civil localiza un vehículo robado muy cerca del lugar. Por lo tanto, ponemos en duda incluso la utilización por el llamado grupo del Tunecino. Creemos que esto no ha sido acreditado, que este vehículo fue colocado con posterioridad y colocado no por ninguna trama policial. Aquí no voy a hablar ni se me va a oír mencionar ninguna trama policial de la cual ni creo ni estoy de acuerdo con ella. Lo que sí voy a hablar es que aquí había otra trama detrás de los islamistas que están hoy aquí sentados, o detrás de los acusados que están aquí. Alguien que sí quiso sembrar de pruebas o colocar una serie de pruebas para dirigir una investigación tal y como estaban. ¿Por qué? Porque basta entrar a quién fue el que robó el coche, cómo son las declaraciones que hace, que se llamaba el señor Mauricio Andrés Soto Gómez, este señor que es expulsado y no ha podido venir aquí a declarar, las contradicciones en la identificación del propio color del vehículo, es decir, poca prueba tenemos para ver este tema. Aquí cuestionamos evidentemente esta validez como un elemento fundamental para poder sostener una acusación, como luego iremos. Queremos, como hemos dicho muchas veces, que hay más pruebas, pero hombre, no nos fijemos en pruebas que de verdad parecen más bien colocadas por la trama de la organización. Está cargando. Hay un poco de agua. Continúe. Sí. Creemos que fueron colocadas más por esa, llamémosle cuarta trama, que para mí no es cuarta trama, esa confluencia de organizaciones, y fueron colocadas precisamente para desviar el verdadero objeto de la investigación de este procedimiento. Continúe, por favor. Estaba bebiendo, perdón, señor presidente. En cuanto a la Renault Kangoo, que es otro de los elementos que evidentemente ponemos en duda, nos encontramos con un hecho muy parecido. Uno de los hechos que llama la atención es que aparezcan en la Renault Kangoo explosivos y que con anterioridad a la aparición de esos explosivos 2 perros que solo habían hecho un servicio con anterioridad no lo localicen, que se localicen unos detonadores y que tampoco sean olidos por los perros. Un problema en secretaría obliga a interrumpir la sala, la audiencia, perdón. 10 minutos de descanso. Espera mi despacho.